Módulo 7. Conducción en circunstancias especiales y conducción eficiente. 1. En la oscuridad. El riesgo de accidente es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Encendido de luces, para poder ver y ser visto, desde media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida, y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas, luces bajas en las vías urbanas, esto es, aquellas con alumbrado público, y luces altas en los caminos y vías rurales. Manejo de luces en un encuentro. Al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. Manejo de luces en un adelantamiento. Cuando alcance a un vehículo que va delante, cambia a luces bajas para no encandilar al conductor a través de su espejo retrovisor. Los buses y camiones tienen espejos retrovisores más grandes. Por eso baje sus luces con mayor anticipación. Al adelantar, cambia a luces altas tan pronto esté seguro de no cegar al conductor del vehículo que va adelante suyo. Puede haber obstáculos al lado izquierdo o al lado derecho de la vía que usted no alcanzaría a descubrir si va con luces bajas. Vehículos a tracción animal y carretones de mano deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecten luz blanca hacia adelante y luz roja hacia atrás. Tenga presente que todas las luces que los vehículos proyectan hacia adelante son blancas o amarillas y las que proyectan hacia atrás son rojas, con excepción de las de retroceso, que son blancas, y las de viraje traseras, que pueden ser rojas o amarillas. (2) Con carga. Una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo, por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración será más lenta y las distancias para detenerse aumentarán. Encontrará que se ladea más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar. Conducción con remolque. La licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero, cuyo peso no exceda la tara de unidad motriz. Y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilogramos. Por lo general, los remolques son más anchos que los autos. Por esta razón y para tener una adecuada visión, instale en su vehículo espejos retrovisores extra o prolongue los existentes mediante brazos especiales. No olvide retirar los espejos extra o los brazos de prolongación cuando desenganche el remolque. Frenos. Cuando los remolques tienen capacidad de carga superior a 750 kilos, deben poseer frenos, siendo los frenos de empuje los más corrientes. Con ellos, el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja al coche.
Los frenos de empuje pueden acoplarse a todos los coches que tengan un dispositivo de arrastre adecuado. Los frenos eléctricos requieren un vehículo de arrastre con enchufe para frenos eléctricos. Enganche esférico. Controle siempre que el dispositivo de enganche se encuentre en buen estado y que el enganche tenga lugar correctamente. Cargue el remolque de modo que la presión sobre la bola de arrastre sea la correcta. Para ello, vea las recomendaciones del fabricante. Antes de comenzar a conducir, controle que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea correcta. Que el remolque vaya bien enganchado. Que las conexiones de luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas. Que todas las luces funcionen y estén limpias. Que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto. Que las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas. Que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados. Que el sistema de frenos funcione. 3. En autopistas. En las autopistas y autovías los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Especialmente importante es que usted utilice sus espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. Cómo salir de la autopista, a menos que las señales le indiquen que una pista lo lleva directamente fuera de la autopista, usted deberá abandonar la autopista por una vía lateral a la derecha. Mire las señales que le informan acerca de su salida y ubíquese con anticipación en la pista del lado derecho. Señalice a la derecha y disminuya su velocidad cuando sea necesario. Conducción en túneles. La construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Cuando deba circular por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior. Si no va con luces encendidas, préndalas al ingresar al túnel, aun cuando éste posea buena iluminación. Quítese las gafas si las lleva puestas. Cierre sus ventanas y ponga en funcionamiento el sistema de ventilación. Esté atento a las señales de mensaje variable que existan. Tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se filtra. Si se produce un taco, encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante, aunque circule despacio o esté parado. ¡4! En condiciones climáticas adversas. Cuando las condiciones climáticas son adversas, la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es indispensable. Si debe conducir, asegúrese de que el vehículo se encuentre en perfecto estado. La lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y que exige que el conductor adopte las debidas precauciones en resguardo de la seguridad, ya que, al estar la calzada mojada o cubierta de una capa de agua, se hace deslizante. Medidas que debe adoptar para mejorar la visibilidad. La lluvia reduce la visibilidad no solo porque hay menos luminosidad, sino que también porque el parabrisas, los vidrios laterales y la luneta trasera se ven cubiertas en su exterior por las gotas de agua, en algunas ocasiones, también por salpicaduras de barro, y en su interior se empañan de vaho. De igual modo, se ven afectados los espejos retrovisores y las luces del vehículo. La nieve. Cuando caen los primeros copos de nieve, la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua, porque, al mezclarse la nieve con el polvo, el aceite y otros restos, y ser pisada por los vehículos, se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante.
Medidas que debe adoptar para mejorar la visibilidad. Al depositarse nieve en el parabrisas, luneta trasera y vidrios, su visual sobre la vía y entorno se verá disminuida. A la vez, usted será menos visible para los otros conductores. Para compensar la menor visibilidad. Accione los limpiaparabrisas y, si el vehículo posee, también la limpia luneta trasera. Accione el lavaparabrisas cuantas veces sea necesario para ayudar a que la nieve se derrita. Sin embargo, si la temperatura es bajo cero, el agua lanzada sobre el parabrisas puede helarse formando una capa de hielo sobre el cristal y los efectos que se producirían serían contrarios a los perseguidos. Como los limpiaparabrisas no alcanzan a barrer toda la superficie del parabrisas, deténgase cuantas veces sea necesario para retirar la nieve del parabrisas, ventanas y luces. Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y éste puede ser deslumbrado. Si está nevando y su vehículo cuenta con focos neblineros, enciéndalos. En ocasiones, después de una nevada sale el sol y la fuerte luz de los rayos solares sobre la nieve molesta y daña la vista. El hielo es muy peligroso, porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza y la convierte en una verdadera pista de patinaje donde la prudencia, la pericia y los reflejos del conductor se ponen a prueba. Por lo que deberá extremar las precauciones. El hielo reduce o incluso elimina la adherencia, existiendo grave peligro de deslizamiento. Medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos. Lo expuesto anteriormente para el caso de la nieve es igualmente aplicable a cuando debe conducir con hielo en la calzada. Hay que resaltar que cuando la calzada está helada, la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal, por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad, evitando frenar y acelerar. Como norma general, tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan al conducir sobre un pavimento seco y limpio. La niebla reduce la visibilidad. Cuando es muy espesa, prácticamente la elimina. Además, reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y, por consiguiente, existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover. El viento fuerte, principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado, es otro riesgo para la conducción, ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. ¡5! Antes de partir. Un conductor eficiente no se preocupa únicamente de cómo conduce, sino también de otros aspectos previos a la conducción misma, que influirán directamente en el consumo de combustible final de cada viaje. Planifique su viaje. Lo primero que se debe considerar para tener una conducción eficiente es planificar la ruta y salir con tiempo. Es posible que usted desconozca la existencia de rutas más cortas para llegar a un mismo destino. Es por eso por lo que le recomendamos revisar previamente el mapa a fin de identificar y optar por alternativas que acorten su trayecto. De este modo evitará recorrer kilómetros extra que lo obliguen a gastar más combustible del necesario. Prepare su vehículo para el viaje. Para mover una carga más grande se necesita más fuerza que para mover una pequeña. De la misma forma, mientras más carga o peso tenga el vehículo, este requerirá de más fuerza para moverla. Esa fuerza se obtiene gracias a la energía. Cuide la aerodinámica. Los equipos portaequipajes y bultos en el techo tienen otro efecto adicional que aumenta el consumo de combustible. Especialmente a altas velocidades, se produce una resistencia aerodinámica que tiene que ver con la oposición del aire al movimiento del vehículo. Si tiene un portaequipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera.
Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Cuando el neumático tiene menos aire que el necesario, exige más trabajo poder mover el vehículo. Imagine lo que significa andar en bicicleta con una rueda desinflada, requiere de mucho más esfuerzo de su parte, ¿cierto? En el caso del vehículo, requiere de mucho más combustible. Beneficios de un buen mantenimiento. Tal como se señaló en la sección Funcionamiento del automóvil del capítulo Los principios de la conducción, un buen mantenimiento le permitirá conducir su vehículo de forma segura y, además, le permitirá aumentar la vida útil de sus diversos componentes, así como también mantener un buen rendimiento de combustible y tener mayor disponibilidad del vehículo. ¡6! En su trayecto. En su trayecto, un conductor eficiente es aquel capaz de aplicar ciertas técnicas básicas durante su conducción. Por un tema de costumbre, seguramente no le será posible llevar a la práctica todos los consejos contenidos en el presente capítulo de manera inmediata. 6. En su trayecto. En su trayecto, un conductor eficiente es aquel capaz de aplicar ciertas técnicas básicas durante su conducción. Por un tema de costumbre, seguramente no le será posible llevar a la práctica todos los consejos contenidos en el presente capítulo de manera inmediata. Acelere de manera suave, evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Un conductor que usualmente acelera a fondo tendrá un gasto energético mucho mayor que uno que es moderado. Use pie de pluma, no de plomo. Velocidad óptima. Si bien en carretera se permiten límites de velocidad de 90, 100 o hasta 120 km/h, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante, del orden de un 10% y más. Claro, si viaja a grandes distancias podría justificarse el circular a la máxima velocidad permitida. Evite exigir el motor. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello por lo que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Esto se logra procurando mantener marchas o cambios más altos durante su conducción, tercera, cuarta o superiores. Mantenga una distancia prudente, para determinar la distancia necesaria respecto del vehículo que le antecede en la vía. No debería considerar solamente la distancia de detención que se vio en el capítulo La energía y las leyes físicas. Además, usted debe tener en cuenta que, al mantener una distancia suficiente, se evitará frenar y acelerar constantemente. Entonces, ¿cuál sería una distancia prudente? Esto se debe analizar considerando su velocidad de circulación, el nivel de tráfico, el peso transportado y la capacidad de frenado de su vehículo, lo que dependerá a su vez del estado de los neumáticos, los frenos y la calzada. Esta puede ser igual o mayor a la distancia sugerida en la sección La ubicación del vehículo, del capítulo Normas de circulación. Evite frenadas de último minuto. A fin de reducir el consumo energético, se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible. De este modo, disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. Si ve un semáforo en rojo o una señal pare, puede ir reduciendo paulatinamente su velocidad ayudándose con la caja de cambios. En primera instancia debe mantener el cambio puesto, sin pisar el embrague ni pasar a la posición neutro, para luego reducir marchas una a una si requiere de un frenado más rápido. Adelantamientos y situaciones de emergencia. En adelantamientos o situaciones de emergencia, debe primar la seguridad por sobre la economía, es decir, se pueden obviar algunos consejos de conducción eficiente para evitar que se ponga en riesgo la seguridad en el viaje. Solo se recomienda adelantar cuando se tenga una distancia suficiente para no forzar el motor y no se ponga en riesgo la seguridad propia o de terceros.
7. Seguridad. No es coincidencia que los principios de una conducción segura den como resultado una conducción eficiente que permita reducir el consumo de energía. Es más, una conducción segura es la base para una conducción eficiente, la que contempla principios y técnicas que, junto con resguardar la seguridad personal y de terceros, tienden al correcto uso y funcionamiento del vehículo, lo que implica una reducción en el consumo. Resumen de los principios que fomentan la seguridad y la eficiencia. Atención a las condiciones que rodean al conductor, le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar accidentes. Asimismo, un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. Adelantamientos, se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra. Esto evitará elevar demasiado las RPM del vehículo, generando consumos excesivos. Distancia mínima con vehículo que precede, se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar, además de evitar frenar y acelerar constantemente, lo que generaría un mayor consumo. Estado de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo pues incide en conductas erráticas como un retraso en el paso de las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otros.